Amén, hermanos. Buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Quiero pedirles que por favor abramos la Escritura, la palabra de Dios en la epístola de Santiago, en el capítulo 1. Vamos a leer un solo versículo, el versículo 15. Santiago 1:15. Y esta mañana, hermanos, vamos a tratar un tema que es tratado muy pocas veces. Vamos a hablar del pecado. Vamos a hablar más precisamente de la relación que tiene un creyente con el pecado, la relación del creyente con el pecado. Y la palabra del Señor en Santiago 1:15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Nosotros, hermanos, ¿por qué es que debemos tocar también este tema entre nosotros? Porque no debemos tener ninguna duda de que, dependiendo de la relación que nosotros tenemos con el pecado, depende nuestra relación con Dios. Un ser humano no puede tener una buena relación con Dios y también una buena relación con el pecado al mismo tiempo, y tampoco existe una línea intermedia entre estos dos relaciones, podemos decirle. El creyente tiene una buena relación con Dios porque el pecado no se enseñorea de él o de ella, mientras que el incrédulo está destituido de la gloria de Dios porque el incrédulo ama el pecado, porque el incrédulo es dominado por el pecado y es esclavo voluntario del pecado. Yo quisiera que nosotros prestemos más atención a la relación que un creyente genuino tiene con el pecado, mientras hacemos un recuento de las distintas formas de pecado que nos hablan las Escrituras. Es quizás una exposición de la palabra del Señor por medio de la cual nosotros podemos también asegurar nuestra salvación, de que nuestra salvación es genuina, que tenemos una salvación verdadera. Y esta meditación pues tiene la finalidad, como les digo, el autoexamen. Un autoexamen de nuestras vidas espirituales, confrontando nuestras almas con las Escrituras, las cuales son la única regla de fe y de práctica. La palabra de Dios nos dice que una persona que ha hecho una profesión de fe en Cristo puede encontrar en la Biblia los elementos suficientes y necesarios para conocer si su fe es verdadera o no lo es. En una de las epístolas de Juan, la primera, por ejemplo, encontramos que la palabra del Señor dice: estas cosas os he escrito para que vosotros sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, hay muchas formas en que nosotros podemos tener la seguridad que tenemos la vida eterna, y una de ellas es la relación que nosotros tenemos con el pecado. Hablar del pecado, hablar de este tema es muy molesto y es también muy incómodo para la mayoría de profesantes en la fe. Son pocos quienes vemos en unas exposiciones acerca del pecado la bondad de Dios, porque tenemos que entender, hermanos, que es bondad de Dios que nosotros podamos ser confrontados por la Biblia. Imagínense que nosotros no tuviésemos ninguna confrontación acerca del cristianismo que hemos profesado tener. Son pocos quienes ven esa bondad. A la mayoría no les gusta que alguien se inmiscuya en sus vidas privadas, en sus preferencias, en sus inclinaciones, en sus anhelos, en todo aquello donde están puestos verdaderamente sus sentimientos. Hay personas a quienes tampoco les agrada que alguien les pregunte acerca del testimonio de conversión en sus vidas, que hagan un relato de cómo es que Dios les ha salvado, de qué les ha salvado. ¿Cuál es la nueva vida que ellos tienen? ¿Cuál es la situación que tú tienes ahora con el pecado que antes tenía? Hay personas que no les incomodan, se enojan también cuando alguien trata de hacer eso, y nosotros pues
No vamos a esperar que cada uno de nosotros diga durante la exposición de la Escritura, ese del cual está hablando el predicador soy yo, pero espero que todas estas palabras sean puestas por Dios en el corazón de cada uno de nosotros y en las conciencias también de cada uno de nosotros, que en este tiempo de meditación la palabra de Dios sea lo que ella dice que es, viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetre hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierna los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Cuándo ha sido, pues, la última vez que nosotros hemos escuchado un sermón acerca del pecado? ¿Cuándo fue la última vez que escuchamos una confrontación a nuestras vidas espirituales por medio de una enseñanza que hable del pecado? Yo creo que este es un tema bastante importante, y con la ayuda del Señor yo quisiera que tengamos también un par de meditaciones más, porque en realidad la Escritura es tan profunda en este tema que nos queda muy corto, 1 hora, para que podamos nosotros poder escudriñar todo lo que tenemos que escudriñar. Bueno, algo que nosotros ya sabemos, pero yo quisiera traerlo a nuestras mentes, es que estamos viviendo en los días en que la doctrina del pecado ha sido olvidada, o ha sido menguada, o ha sido torcida, y hasta ha sido escondida. Y en todas estas circunstancias podemos ver la gran responsabilidad en los pastores y los miembros de las iglesias locales, porque son dos los responsables de que esta doctrina haya sido hasta escondida. Escondida es no predicada, es no tocada, no hablar de ella. Y si vamos a hablar de ella, tenemos que hacerlo de tal manera de que no ofenda a nadie. Hay dos responsables: la responsabilidad de los pastores, porque ellos saben que hablar del pecado en el contexto de la Biblia va a perturbar a la audiencia, y hay un riesgo también de perder popularidad y audiencia. O sea, las bancas pueden quedarse vacías cuando tratamos este tema de la Biblia. Y la responsabilidad de los miembros de la iglesia, cuando ellos buscan una forma de ir al cielo que exija poco, pero que recompense mucho. Ese es el tiempo en el cual nosotros vivimos. Personas buscan en una religión que exija poco de ti, o casi nada, pero que la recompensa sea grande. O sea, sin ningún esfuerzo llegar al cielo, sin poner nada de nuestra parte, disfrutar la vida eterna con Dios. Una religión, pues, barata. Y para eso, pues, estos miembros buscan predicadores que confronten y desafíen la manera de vivir la vida cristiana, evitando esa clase de predicaciones. Sin embargo, hermanos, son las Escrituras que nos mandan a los ministros un deber. Está en 2 de Timoteo 4, 1, 2, que nosotros vemos allí, y es algo que debemos de tener en cuenta como parte del llamamiento del Señor. En 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 1 y 2, dice la Escritura: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. El pastor, con su predicación, debe redarguir, lo cual también se traduce como convencer, dejar convicto, refutar, reprochar con su predicación. La Escritura dice también que el predicador debe reprender, es decir, debe juzgar. El predicador debe hallar, debe encontrar la falta debe censurar, debe también amonestar. Y finalmente el predicador también debe exhortar, lo cual implica alentar, animar, confortar y consolar. Tal vez los dos primeros elementos de la predicación brillan por su ausencia en muchas iglesias de hoy. Pero de estos tres ingredientes deben estar hechos todos los sermones que deben ser
predicados desde un púlpito que haya sido levantado por Dios. La Biblia pues nos hace muchas advertencias acerca de la posibilidad de que nosotros seamos engañados por enseñanzas que se encuentran fuera de un contexto de las Escrituras, fuera de lo que la palabra de Dios realmente enseña. Por ejemplo, en Jeremías 6:14 dice: y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Pero también la misma Escritura nos instruye acerca de la posibilidad de un engaño que es el engaño más terrible de todos, y ese es el autoengaño. Esa es la forma de engaño más terrible de todas, el autoengaño. Yo mismo me engaño. Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Así que existe pues una paz con Dios que es verdadera, como también existe una paz con Dios que es falsa, a la cual muchas personas se aferran, convenciéndose ellos mismos, autoengañándose, que sus caminos son rectos cuando en realidad son caminos que conducen a la muerte, como dice Proverbios 14:12. La pregunta que debemos hacernos nosotros es: ¿tenemos paz con Dios? ¿Tiene usted paz con Dios? ¿Tengo yo paz con Dios? Y esta es una cuestión que debe ser resuelta, una pregunta que debe ser resuelta por nosotros mientras estamos todavía con vida aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque después de la muerte no hay oportunidad para las almas. Porque está establecido que el hombre muera una sola vez y de allí el juicio, dice la Biblia. Por eso la pregunta es: ¿cómo es que llegamos nosotros a ese juicio? ¿Cómo llegamos nosotros? ¿Llegamos en paz con aquel juez? Y otras preguntas todavía más importantes: ¿cuál es la certeza de esa paz que nosotros decimos tener? Más cuando vemos en la Biblia que hay la posibilidad de autoengañarnos. ¿Cuál es la certeza de esa paz? ¿La oración que hiciste para hacerte cristiano? ¿El conocimiento doctrinal que tienes? De repente ese es el fundamento de tu paz. ¿O tu asistencia regular a una iglesia local? ¿Eso es lo que crees tú que te da la paz delante de Dios? ¿O tus ofrendas que das también cada domingo? Esa es la base por la cual tú dices: yo tengo paz delante de Dios. O tal vez el servicio que tú haces en la iglesia también, o que yo hago en la iglesia. No, yo predico, entonces tengo paz con Dios. Yo comparto el evangelio, tengo paz con Dios. Yo sirvo dentro de la iglesia en lo que Dios me pone a que yo sirva, entonces tengo paz con Dios. ¿Es esa la paz? Más bien una pregunta es: ¿qué ha hecho la muerte de Cristo con nuestros pecados? ¿Qué ha hecho la muerte de Cristo con tus pecados? ¿Cómo es que la muerte de Cristo ha afectado tus pecados? Tu vida como pecador. Esa es la pregunta importante, porque una persona puede hacer muchas cosas religiosas y aún llevar la carga de su pecado sobre su propia alma. Acuérdense de ese pasaje, Mateo 7, es un pasaje que siempre viene cuando tratamos de hablar de la seguridad, de la salvación o la paz que tenemos en Cristo. Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, yo prediqué en tu iglesia. Señor, yo barría el templo, yo limpiaba los baños, Señor. Yo recibía a las personas en la puerta. Apártate de mí, maldito. No sé de dónde eres tú. Por eso ¿cuál es la certeza de esa paz que nosotros tenemos? Muchas veces tenemos nosotros prejuicios que nos conducen al error en la doctrina de las Escrituras en cuanto al pecado. Por ejemplo, podemos decir de una forma dogmática que hay personas malas que hacen cosas buenas, y esas cosas buenas que se pueden ver nos hacen llegar a la conclusión de que ellas son buenas, son creyentes. Pero la Escritura rompe ese esquema de pensamiento. Cuando las personas dicen: no, este hombre es un hombre de Dios, mira cómo hace esto, cómo hace aquello, cómo ayuda a los hermanos, es un hombre de Dios, y creemos: hace cosas buenas, entonces debe ser alguien redimido, es un creyente. La Biblia, mire cómo dice en Lucas 11:13: pues si vosotros siendo malos,
sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Vosotros, siendo malos, saben hacer cosas buenas. Aquí Cristo está mirando el corazón de la persona, aparte de las obras que ese corazón puede hacer. Darle pan a nuestros hijos, leer con ellos la Biblia, enseñarles a ser agradecidos con Dios. Estas cosas pueden ser también realizadas por personas que no son necesariamente salvas. Un católico romano puede hacerlo. Y las hace ya sea por conseguir méritos delante de Dios o por el deseo hipócrita de pretender ser un hombre bueno delante de los demás. Las obras buenas de un incrédulo, sin importar la religión que practique, aún ser protestante reformado, no son más que pecados hermosos. Pecados hermosos. La Biblia dice en 1 de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Hermanos, en el pecado no hay nada que valga la pena. No hay nada. El pecado ofende a Dios. No hay pecado pasado, no arrepentido, que Dios deje sin castigo. Escúchalo bien, no hay pecado pasado, no arrepentido, que Dios no deje sin castigo. Una decisión por Cristo no puede ser usada como una protección contra la justicia de Dios. La doctrina que tú has aprendido no puede ser usada como un escudo para protegerte de la justicia de Dios. Dios va a hacer justicia si es que hay un pecado en el cual tú no te has arrepentido. Tu doctrina aprendida no será tu escudo. El pecado no arrepentido deja una mancha que evidencia la verdadera condición del corazón. Fíjese cómo es que nosotros tenemos que aprender a ver el pecado. El pecado no arrepentido deja una mancha, y esa mancha dice quiénes somos nosotros. Evidentemente que es delante de Dios, pero muchas veces también delante de los hombres. Mire, el puritano Thomas Brooks dijo lo siguiente: ¿qué diferencia hay entre aquel hombre a quien se le cierran las puertas del cielo por vivir en muchos pecados y otro hombre a quien se le cierra la puerta del cielo por vivir en un solo pecado? Ahora, todo esto lo sabe Satanás, y en consecuencia él trabaja poderosamente para comprometer a los hipócritas a vivir y a permitir en sus vidas un solo pecado. Y es tremendo, ¿verdad? El que tiene muchos pecados no entra al cielo, pero el que tiene uno solo tampoco entra al cielo. Y es que ahora la obra de Satanás, como dice el puritano, es esa: hacerte creer que estás en mejor condición espiritual porque tú tienes un solo pecado no arrepentido. Pero ese pecado no arrepentido es precisamente lo que te va a dejar en la misma condición que aquel que fue homicida, violador, un asesino serial. Ese hombre tiene muchos pecados y por esos muchos pecados perecerá, al igual como el que tuvo uno solo en su vida. Aunque todo pecado no arrepentido condena al alma por la eternidad, debemos reconocer que las Escrituras nos hablan también de diferentes formas en que las personas pecan. Y ese es el punto, hermanos. Ese es el punto de esta enseñanza, porque hay diferentes formas en que los hombres pecan. Y es preciso que nosotros llegamos a conocer esas formas, explicarlas desde el púlpito a partir de lo que la Escritura enseña. Y tal vez debemos comenzar viendo al pecado en sus dos formas: desde una perspectiva cristiana o desde una posición en que queremos que la palabra de Dios nos confronte en nuestro cristianismo. Primero, el que ya habíamos dicho, el pecado no arrepentido, y segundo, el pecado que se practica. El pecado no arrepentido, un solo pecado no arrepentido, y el pecado que se practica. El pecado no arrepentido puede ser un solo pecado.
uno que se ha cometido contra Dios o uno que se ha cometido contra el prójimo en el pasado, por el cual, aunque sabemos que la Escritura lo establece como pecado, no hay obediencia en confesarlo y mucho menos en arrepentirnos. Romanos 2:5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Que habla del pecado no arrepentido. Y la ley expone el pecado y al pecador. Y la obra del Espíritu Santo, hermanos, y esto es importante. La obra del Espíritu Santo no se queda solamente en una convicción de la condición del hombre, sino que continúa el siguiente paso, que es el arrepentimiento de Dios. O sea, si una persona conoce que su actuar o lo que ha hecho, su proceder, es llamado por la Biblia como pecado, esa convicción que tú tienes, ese conocimiento que tienes de que has cometido pecado, eso no significa que ese convencimiento venga de parte del Espíritu Santo. No podemos engañarnos. Sencillamente, eso es un conocimiento intelectual, sin fruto espiritual. Porque el Espíritu Santo no solamente te va a convencer que has pecado, sino que el Espíritu Santo te va a llevar a confesar ese pecado. Y te va a llevar a arrepentirte de ese pecado. Y te va a mover a restituir cuando haya que restituir por el pecado que tú has cometido. Entonces, conocer pecado no te hace cristiano, no te hace regenerado. No es así. Conocer que Dios condena los actos pecaminosos que se practican no es seguridad de haber sido regenerado, sino que la práctica de dicho pecado demuestra el estado de esclavitud en que se encuentra aquel que lo tiene por hábito. Romanos 1:32 también. Y es interesante porque en los 3 primeros capítulos de Romanos lo que vemos es que Dios, por medio de la pluma del apóstol San Pablo, lo que hace es convencer a toda la humanidad que toda la humanidad ha pecado. Pero mire cómo dice en el capítulo 1, versículo 32. Dice: quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Aquí habla de una persona que entiende el juicio de Dios. Y para entender el juicio de Dios, tienes que entender el pecado. No está hablando de una persona que podemos comparar tal vez con un pagano, con alguien que nunca ha tenido acceso a la Biblia. No, acá hablamos de alguien que entiende el juicio de Dios. Alguien que entiende que quienes practican tales cosas, una serie de pecados, son dignos de muerte. Entienden, lo saben en su cabeza, pero lo practican. Por eso es que yo les digo, o sea, conocer, esto es pecado para Dios, no nos hace regenerados. El Señor se enoja por esto, la ira de Dios viene por esta razón, por este acto, por este pensamiento. Eso no nos hace creyentes. Eso no es una obra del Espíritu Santo. Cualquier persona que tiene 2 dedos de frente y lee la Biblia sin ser regenerado sabe, entiende qué cosa es lo que desagrada a Dios, qué cosa es lo que condena. Y este es el caso. En este Romanos 1:32 vemos que es el caso de una persona religiosa. Una persona que ha leído la palabra de Dios expresada en sus mandamientos y decretos, pero que, aunque aumenta su conocimiento de las Escrituras, no se arrepiente del pecado que ama. Es algo tremendo. Aumentar el conocimiento de la palabra de Dios y no arrepentirse, sino que sigue practicando eso y además se complace con otros que lo practican. A estos pecados que envuelven el conocimiento y la certeza de estar pecando contra Dios, se puede también exponer el pecado cometido en ignorancia. Acá vemos un pecado con conocimiento, pero también la Biblia nos habla de un pecado en ignorancia. El ejemplo era Pablo cuando estaba en un estado de incredulidad. En 1 Timoteo 1:13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en mi incredulidad. En ignorancia. Hay un pecado
en el conocimiento, con certeza que eso ofende a Dios y que a pesar de eso se hace, se ejecuta, se lleva a cabo. Pero también hay otro pecado que no sabemos que esto ofendía a Dios. Quizás este pecado de, podemos decir, incredulidad, lo hacemos en la madurez de nuestras vidas. Yo conversaba con un hermano precisamente del pecado, y a veces, evidentemente que cuando nosotros nacemos de nuevo hay una ruptura con el pecado. Pero después, conforme vamos conociendo la palabra de Dios, vamos limpiándonos. Comienzan la limpieza de las manchas más grandes. Pero después vamos limpiándonos de las manchas más pequeñas. Y yo le puse a este hermano el ejemplo de el chisme. Hay personas que llegan a la fe, son bebés en la fe y no conocen toda la escritura, pero todavía dicen, bueno, el chisme no. Están participando de chismes, pero dicen, no creo que Dios se enoje por eso. Y lo hacen en ignorancia, porque no conocen la escritura. Pero ¿qué sucede cuando luego, en el avance del conocimiento de la verdad, del conocimiento de las doctrinas del evangelio, esta persona llega a esa parte de la escritura donde el Señor condena el chisme? ¿Qué tiene que hacer esa persona? ¿Seguir en el chisme? ¿O arrepentirse y decir, Señor, lo hice en mi ignorancia de cuál era tu voluntad, perdóname? Y se aparta de ese pecado. Un estado más deplorable, hermanos, es aquel en el cual los profesantes no quieren escuchar todo el consejo de Dios. No quieren escuchar la palabra que confronta, la palabra que reprende, la palabra que redarguye. No quieren. Y prefieren, como dice la Biblia, hacerse maestros conforme a sus propias concupiscencias. Maestros que nunca van a predicar como nosotros estamos hablando ahora desde este púlpito. Job 21:14 dice, y dicen a Dios, apártate de nosotros, no deseamos el conocimiento de tus caminos. No, yo no quiero escuchar esa forma de enseñanza que confronte mi pecado con mi vida. Yo prefiero quedarme así. Apaga la radio, no quiero oír eso. En nuestros días existe la idea popular de que el verdadero conocimiento, escuchen, la idea popular es que el verdadero conocimiento es conseguirse un libro de doctrina, aprenderse el libro de doctrina, enseñar el libro de doctrina, pero no aplicarlo a su vida espiritual. Proverbios 1, 28, 31 dice, entonces me invocarán, pero no responderé, me buscarán con diligencia, pero no me hallarán, porque odiaron el conocimiento y no escogieron el temor del Señor, ni quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. Comerán del fruto de su conducta y de sus propias artimañas se hartarán. Qué tremendo, hermanos. No quisieron aceptar mi consejo y despreciaron toda mi reprensión. ¿Cómo es que Dios va a reprender si no es por medio de sus predicadores? ¿Cómo Dios va a redarguir si no es por medio de sus pastores? ¿Cómo? Una verdad innegable que debemos guardar en nuestras mentes y en nuestros corazones es la siguiente: nadie peca en contra de su voluntad. Estamos hablando de pecado. Y lo primero que tenemos que decir es: nadie peca en contra de su voluntad. Es decir, el hacedor de maldad es movido por su propia voluntad, es impulsado por su propio corazón para cometer aquello que la Biblia llama pecado. Y si agregamos a esa voluntad torcida el conocimiento que aquello que comete es pecado delante de Dios, entonces el pecado se hace aún más grande. Esa es una tragedia, hermanos. O sea, que tu corazón se incline a hacer el mal, planee hacer el mal, y que además de eso tú sepas que ese mal está mandado por Dios para no cometer, y que a pesar de eso lo hagas. Esa es la tragedia más grande, yo digo. Más grande. Es una tragedia tremenda.
Pero nosotros también vemos en nosotros las Escrituras dicen que hay dos principios que son contrarios entre sí. Está la carne, cuyos principios son contrarios a la ley de Dios, y está el Espíritu Santo, quien ha creado una cualidad santa en el creyente. Eso es algo que tenemos que notar nosotros. El Espíritu Santo ha creado una cualidad santa en el creyente, y está allí, adentro del creyente. Es el Espíritu Santo mismo morando allí donde la carne también está. Eso lo vemos nosotros en Gálatas 5. Y estos dos principios están en una guerra constante. Están luchando. No estamos hablando de la conciencia, porque yo también quiero que hablemos de la conciencia en el próximo sermón con la ayuda de Dios. No estamos hablando de la conciencia. No es que la conciencia esté peleando conmigo y mi conciencia me dice no hagas esto, pero por otro lado mi carne. No hablamos de eso. Porque eso de ahí lo tuvimos cuando nosotros estábamos sin el Señor. Sin Cristo nosotros teníamos nuestra conciencia que nos decía no hagas esto está mal, pero igual lo hacíamos. El ministerio del Espíritu Santo dentro del creyente es mucho más poderoso que una conciencia. Es una guerra constante donde la carne pelea contra la santidad y la santidad también pelea contra la carne. Un incrédulo no tiene esa lucha en su interior. No la tiene. Aunque su conciencia le advierte que sus acciones son malas, el corazón de piedra siempre logra callar esa conciencia para proseguir con su maldad. No éramos así antes. ¿Alguien puede decir que no era así? No, callábamos nuestra conciencia y proseguíamos adelante en nuestra actitud de pecar. Eso no es posible en un ser humano que ha sido regenerado por Dios. Cuando alguien ha sido regenerado por Dios, no tiene su conciencia, y no es como a veces lo hemos visto en los dibujos animados, que por aquí vemos un diablito chiquito en este lado de la oreja que nos dice haz esto, haz esto, haz esto, y por el otro lado vemos acá un angelito que nos dice no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Eso es una burda expresión de lo que es el Espíritu Santo. Tal vez eso sea lo que la conciencia hace, pero eso no es el ministerio del Espíritu Santo. ¿Cómo es el pecado en la vida de un creyente genuino? En primera de Juan capítulo 1 versículos del 8 al 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Bueno, tal vez una de las cosas buenas que, no sé si decirle así, una de las cosas buenas es que en algún momento éramos incrédulos. O sea, nadie nació salvado, nadie nació dentro del pacto de Dios, nadie nació con el Espíritu Santo dentro de Dios, aunque verdaderamente vemos en la Biblia que han habido hombres que son así. Hombres como Juan el Bautista, que fue lleno del Espíritu Santo estando en el vientre de su mamá. Hombres como Jeremías, el profeta Jeremías, donde el Señor le hizo su llamado aún cuando estaba dentro del vientre de su madre también. Pero lo normal, esa es la excepción, pero la regla es de que todos nosotros nacimos pecadores. No hemos tenido nosotros esa dicha, esa bendición de tener así. Y nosotros antes, cuando pecábamos, cuando éramos incrédulos, o una mujer incrédula también, pecábamos con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón pecábamos. Pecábamos con toda nuestra mente. Y pecábamos con todas nuestras fuerzas. Así era. Bueno, en mi propia experiencia, ustedes saben, el Señor me salva a mí a los 40 años de vergüenza, pero yo reconozco, porque yo no perdí la memoria de lo que yo hacía. Al contrario, cuando el Señor me salva, entiendo que era lo que yo hacía, por qué lo hacía. Y es que yo pecaba con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas, pero el creyente no peca con todo su corazón. Eso lo hace un incrédulo.
El creyente peca contra su corazón. Su naturaleza imperfecta le impide al creyente una santidad y obediencias perfectas, y aunque cae en pecados de forma incidental, el creyente se recupera inmediatamente por la confesión rápida del mismo, recibiendo de Dios la gracia del arrepentimiento y el perdón. Esa es la diferencia. Por eso es que yo estaba comenzando hablando a ustedes, hablando para todos nosotros acerca de un solo pecado no arrepentido. Un creyente no puede tener un solo pecado no arrepentido. Eso es mentira. Dios solamente perdona ¿qué pecados? Aquellos que son confesados y arrepentidos. ¿Qué pasa cuando un creyente solamente confiesa su pecado pero no se arrepiente? ¿Alcanza perdón? No alcanza perdón. Las personas que confiesan sin arrepentirse y sin restituir, cuando haya que restituir, no han alcanzado el perdón. Eso es lo que la Biblia enseña. Entendemos lo que es la restitución. Cuando Zaqueo encuentra la salvación, encuentra a Cristo, él restituye. Él dice: Señor, si a alguien he defraudado, voy a devolverle. Si a alguien yo he defraudado por causa de mi pecado, yo le voy a devolver ahora. 4 veces creo que enseña la Escritura. Eso es restituir. Si yo le robo algo a alguien, confieso mi pecado delante de Dios, me metí a la casa de este hermano y me llevé su teléfono celular, y le voy a ir a pedir al hermano perdón sin devolverle el teléfono, me lo quedo. Y hermano, ya te pedí perdón, pero yo me quedo con tu teléfono. No, tengo que restituir, hermano, aquí está tu teléfono. Perdóname, te lo robé, te lo devuelvo, te restituyo. Por eso es que los pecados deben ser confesados y arrepentidos y restituidos. Eso es lo que hace un creyente, no por su fuerza, sino que el Espíritu Santo que está dentro impele, te mueve, te sacude, no te deja tranquilo, como a David: mi pecado está siempre delante de mí, para donde veas. Y seguramente que si dormimos, los creyentes no podemos dormir, porque el Espíritu Santo está allí, mostrándonos, sacándonos en cara nuestro pecado. Y hasta que no se lo confesemos al Señor, no va a detener en su ministerio el Espíritu Santo. El pecado del creyente consiste en hacer las cosas mandadas por Dios de una forma incorrecta también. De una forma correcta, pero no en la medida que Dios ha ordenado. Hace poco yo había hecho una similitud del pecado, ¿no? Pecar con todo tu corazón, pecas con toda tu mente, pecas con todas tus fuerzas. Pero el Señor nos enseñó a amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros afectos. Ahora es cierto, nosotros amamos a Dios, pero ¿podemos amarle de esa forma? ¿Le amamos con todas nuestras fuerzas? No, ¿verdad? Le amamos mucho. Le amamos con todo nuestro corazón. No, ¿verdad? Le amamos muchísimo, pero no es con todo el corazón. Esa medida que falta para amarle con todo nuestro corazón, Dios no lo considera como pecado. Es imperfecta nuestra obediencia, sino que en Cristo eso que falta es completado para que se vea en el cielo nuestra obediencia como una obediencia perfecta. Esa medida que Dios nos ha ordenado a veces no es completada y es pecado. Es pecado. No podemos decir que no es pecado, es pecado. Y eso es un pecado de omisión, ¿no? Eso es lo que hace que nuestra obediencia no sea perfecta. Pero cuando se trata de pecado, hay muchos conceptos erróneos en cuanto a Dios. Y son conceptos, hermanos, que a veces pueden resultar sorprendentes para nosotros. Porque unos se equivocan en cuanto a la misericordia de Dios y a la paciencia de Dios. Por ejemplo, cuando escuchamos de personas que pecan de manera voluntaria, confiando en que Dios les va a perdonar en el futuro. Alguien podría decir, bueno,
voy a embriagarme, mis amigos me están invitando para irme a una parranda con ellos, voy a acceder a ir con ellos y mañana le pido perdón a Dios. Hoy día voy a mentir para salvarme de esta situación en la que me encuentro. Voy a mentir ahora, pero mañana le voy a pedir perdón a Dios. ¿Eso es pecar voluntariamente o no? ¿O no es pecar voluntariamente? Seamos honestos, seamos claros. Si yo sé, porque sea mi conciencia, o sea, lo que esté pasando en mi mente, si yo sé que lo que voy a cometer, lo que voy a hacer, lo que voy a decir es pecado para Dios y lo hago sabiendo eso, y más aún con el conocimiento de ese pecado, tergiversando su misericordia y su perdón, voy a decir, bueno, hoy día voy a pecar, pero mañana le voy a pedir perdón. Hermanos, ¿qué dice la Escritura de eso? En Hebreos 10, versículos 26 y 29, ¿qué dice? Dice, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ¿no es esa la situación que yo estoy hablando? He recibido la verdad, he recibido la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, esto es pecado, evita hacer esto, tu boca nunca hable esto, tu mano nunca haga esto, nunca vayas por la senda de los impíos, pero yo lo voy a hacer, aunque lo conozco. Sabiendo yo eso, la verdad, yo lo voy a hacer, confiando en que Dios me va a perdonar. ¿Saben? Dicen de que esto es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y fíjense el juicio que dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Fíjese cómo dice esa última palabra. E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Aquí nos está hablando a nosotros de burlarnos del Espíritu Santo. Eso es una burla al Espíritu Santo. Y eso, en el contexto de esta palabra, no es propio de un creyente. Esa es la conducta que hace un apóstata, alguien que recibió solamente la fe de una manera intelectual, alguien que fue esa semilla que cayó junto al camino, que fue esa semilla que cayó junto a los pedregales, esa semilla que cayó junto al espino. Acá no está hablando de la semilla que cayó en buena tierra. Sabemos nosotros que todo pecado no arrepentido condena eternamente el alma del hombre. Sin embargo, y aquí es donde yo quisiera que veamos cómo es que existen diferentes clases de pecado. Aunque todos los pecados condenan, cómo hay diferentes clases de pecado. Que es lo que tenemos que profundizar con la ayuda de Dios. La Biblia nos enseña que ciertos pecados son más aborrecibles para Dios. Mire cómo dice Proverbios 6, 16, 19. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Si yo digo, ¿qué es más aborrecible para Dios? ¿El testigo falso que habla mentiras o el fornicario? ¿Quién es más aborrecible para Dios? De acuerdo a este texto. Los dos posiblemente perezcan en el infierno, pero ¿quién es más aborrecible para Dios? ¿El fornicario o el falso testigo que habla mentiras? El falso testigo que habla mentiras. Ese es más aborrecible para Dios, aunque el que comete homicidio. Qué tremendo, hermanos. Aquí habla de integridad. Matthew Henry dice
que estos son pecados que provocan directamente a Dios. Son pecados que provocan directamente a Dios. Y Albert Barnes dice que son 6 cualidades que Dios abomina y la séptima es la peor de todas ellas. Ahora yo pregunto, ¿puede habitar cualquiera de estas cualidades perversas en una persona que se llama cristiana? ¿Podría ser posible? Absolutamente no. No, hermanos. También la Biblia nos enseña que pecar contra un hijo de Dios es más grave que pecar contra un incrédulo. Sí, así dice, Zacarías 2:8 dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Es más terrible cometer pecado contra un hijo de Dios, el mismo pecado que contra un incrédulo. Dice la Biblia que somos la niña de su ojo, y él dice, ay, del que toca a mis niños. ¿Se acuerdan ese pasaje también que dice, ay, del que me hace tropezar a uno de estos mis chiquitos? Mejor es que se ponga una piedra de molino en el cuello. No dice ahí que haga tropezar a un incrédulo. No dice que haga tropezar a, no sé, a un incrédulo. Habla el que me haga tropezar a uno de estos mis pequeñitos, sus hijos, sus redimidos. Y aunque también hay una tendencia fuerte para estudiar las teologías sistemáticas, también hay una tendencia predominante en confundir la paciencia de Dios con su aprobación de los actos pecaminosos. La paciencia de Dios es una cosa, hermanos. La paciencia de Dios no es aprobación de los pecados. Y a veces llegamos a pensar de esa manera porque no somos disciplinados. Cometemos pecado. Oh, pero me va bien, mira, no me despiden de mi trabajo. He pecado contra Dios, he pecado contra mi prójimo, pero gozo de buena salud. ¿Así? Tú confundes, o alguien puede estar confundiendo. No, Dios está aprobando lo que yo he hecho, porque mira, si Él no lo aprobara, pues ya me hubiera castigado. ¿Qué dice Eclesiastés 8:11? Como la sentencia contra una mala obra no se ejecuta enseguida, por eso el corazón de los hijos de los hombres está en ellos, entregado enteramente a hacer el mal. Es decir, ese pecado le va a llevar a otro pecado, y a otro pecado, y a otro pecado. ¿Dónde podemos ver eso pensando rápidamente? En David. David tenía que haber salido a la guerra como salían los reyes. ¿Lo hizo? No lo hizo. Pecado fue pecado. A ese pecado, ¿qué se aumentó? El adulterio con Betsabé. Y a ese pecado del adulterio con Betsabé, ¿qué cosa más aumentó? El homicidio Urías Eteo. Cuando hay un pecado, lleva a otro pecado, y a otro, y a otro, y a otro. Porque la sentencia no se ejecuta inmediatamente. Y esto lo vemos. ¿Qué hubiera pasado si es que el Señor le hubiera castigado a David por no haber salido a la guerra como él mandaba? ¿Hubiese caído en los otros pecados? No, pero ¿qué habría pensado David? No, pues el Señor me aprueba a mí todo esto. Sigo siendo rey. Mira, he agarrado la mujer de otro. Sigo acá en mi palacio. He matado a Urías Eteo y sigo comiendo todos estos banquetes suculentos en mi mesa. No, pues Dios me aprobó todo lo que hice porque mira, no me castiga. No, Dios tenía paciencia. No debe ser confundido eso. Otra de las cosas que también nosotros debemos de meditar mucho es que, y perdón la palabra, pero yo quisiera decirlo de una manera muy coloquial para que podamos entender. A Dios no se le puede tomar el pelo, hermanos. A Dios no le podemos tomar el pelo. Algunos creen que se puede alcanzar la piedad y la misericordia de Dios por medio de un arrepentimiento hipócrita. No, Dios ve los corazones. Porque cuando hablamos de arrepentimiento, hablamos de pecado. Y a veces nosotros no nos arrepentimos de nuestros pecados. Y queremos engañarle a Dios con nuestras palabras.
Primera de Reyes 21, del versículo 27 al 29, dice: y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Un creyente, hermanos, no se conforma con que el castigo sea postergado. Esa es la actitud de un incrédulo, de un simple, como dice la Biblia, de alguien que no ha sufrido conversión radical por parte del Espíritu Santo. Bien, es posible también que pensemos que no hemos cometido ninguno de los pecados que hasta ahora hemos mencionado. Es decir, nuestros corazones, por la gracia de Cristo, no han sido la fuente de tales ofensas al Cristo de la gloria. Pero acá yo también creo que tenemos que entrar a examinar otro aspecto de lo que es el pecado. ¿Por qué? Porque hay también otras formas en que el estado espiritual es evidenciado. Y es cuando nosotros participamos en los pecados de otros hombres. 1 Timoteo 5:22 dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Y bueno, ahora tenemos nosotros que ponernos a reflexionar y preguntarnos a nosotros mismos: ¿habré participado yo en algún pecado ajeno? Y esto es importante, hermanos, ¿saben? Porque hay muchas formas de participar en pecados ajenos. Y los puritanos hicieron una lista que yo les voy a compartir rápidamente. Una manera de participar en los pecados ajenos, los pecados de otros, es por medio de el consejo, aconsejar. Una pregunta es: ¿crucificó Caifás a Cristo? No. Juan 18:14 dice: era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. ¿Alguna vez hemos aconsejado a alguien a obrar de una manera impía? Nosotros no hemos cometido el pecado, pero tal vez hemos aconsejado por mandato. El rey David, ya que habíamos estado hablando, ¿fue él quien mató a Urías? ¿Fue él quien mandó a Urías? ¿Lo mató? No. Él mandó matarlo. Él participó del pecado de quienes él estaba ordenando a matarlo. Por eso 2 de Samuel 11:15 dice: y escribió en la carta David diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. David no lo puso al frente de la batalla, ¿no? Pero él mandó que se le ponga. Eso es participar. ¿Alguna vez hemos mandado nosotros a que una persona peque? Y tal vez ahora se nos venga a la cabeza uno de los ejemplos, pues nosotros que somos padres. ¿Alguna vez le hemos dicho a nuestros hijos cuando ellos han contestado el teléfono: dile que no estoy? Estoy pecando en participación. Y yo cuando hacía esto, hermanos, cuando yo estaba viendo, yo hasta veo de que aún la ley de los seres humanos habla del pecado en participación. Cuando dicen el autor intelectual, ¿acaso él fue el que mató al hombre o a la mujer? No, él fue el autor intelectual, el que pagó para que otro cometiera el homicidio. Él pagó a otro. Encargó el sicariato, ¿no? Se le llama ahora. Yo no lo maté, sí, pero tú lo contrataste. No, yo no le robé, pero tú pensaste en el robo. El campana no es el que está robando, ¿no? El campana, así le llaman, ¿no? En el argot. El campana es el que está afuera avisando si viene la policía o no viene. Él también está implicado en el delito. Y así la Escritura habla de participación de pecado. Por ejemplo, por consentimiento y asistencia. Consentir el pecado, que otra persona peque y asistirlo en su pecado, ayudarle en su pecado. La pregunta es: ¿apedreó Saulo de Tarso a Esteban?
¿Él tiró piedras a Esteban? No. ¿Pero él consintió su muerte? ¿La aprobó? Sí. Hechos 7:58 dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo estaba pecando ahí por consentimiento y asistiendo él personalmente a que se lleve a cabo ese pecado. Otra forma de participar en pecados ajenos es por provocación. Provocar a que peque la persona. Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Otra manera también de participar en pecados ajenos es por callar la verdad. Y ahora es todavía más, el que podemos decir, más maquillaje le han dado, ¿no? Porque nosotros vivimos en un tiempo en que se ha levantado un pensamiento nuevo. Un pensamiento nuevo que dice, callar la verdad no es lo mismo que mentir. Sí, yo he escuchado eso. No, el hecho de que yo calle la verdad no significa que estoy mintiendo. Tremendo, ¿no? Callar la verdad no es lo mismo que mentir, pero la Escritura dice diferente. La Escritura dice que hay dos aspectos en cuanto a la manera de hablar de un creyente. Dos, uno negativo y otro positivo, los dos lados de una misma moneda. Efesios 4:5 dice, por lo cual, desechando la mentira y hablando la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El mandamiento no dice, desecha la mentira y no digas la verdad si es que tú quieres. Ese es el consejo de ahora, ¿no? No, acá dice, desecha la mentira, bótala de ti, quítala de tu rostro y abraza la verdad. ¿No? En otros pasajes nosotros vemos también, dice la Escritura, siempre el mandamiento es así. Dice, el que robaba ya no robes y quédate en tu casa sin hacer nada, ¿no? Dice, el que robaba antes ya no robe, ahora trabaja. ¿Ya? O sea, antes esto es el lado negativo, ahora tienes que hacer el lado positivo. Primero, desechar la mentira y luego hablar la verdad. No dice desechar la mentira y callar la verdad, ¿no? Otra manera de participar en los pecados ajenos es cuando nosotros no reprobamos. Escuche bien, no reprobamos las obras malas. Cuando nos quedamos calladitos. Cuando no le decimos, ¿sabes qué? Lo que tú has hecho está mal, es pecado. Ese silencio de no decir esas palabras es no reprobar las obras malas, y es ¿qué cosa? Participar en el pecado ajeno. Y aquí podemos recordar la actitud de Elí con sus hijos, quienes profanaban el servicio a Dios, y Elí no los reprendió como debían ser reprendidos, sino que tuvo algo de condescendencia con ellos. 1 Samuel 3:13 dice, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿Eso qué hizo? Que Elí fuera partícipe de los pecados de su hijo. Y otra manera de participar en los pecados ajenos, que es pecado también para nosotros, es por defender el pecado de otros hombres. Defender el pecado de otros hombres. Pues bueno, ¿quién puede defender la iniquidad en otros hombres? Pues otro que es igual que él. La pregunta es, ¿puede un creyente participar en cualquiera de estas formas en los pecados de otros? Un creyente genuino puede hacerlo. ¿Puede un hijo de Dios vivir en tal estado de pecado cometido o en participación? ¿Hay algún atenuante en la palabra de Dios para hacer lo que Dios condena? Un atenuante, o sea, Señor, yo robé porque no tenía trabajo. ¿Alguien podría decirle eso al Señor? Señor, yo mentí porque si no mentía, pues la gente me condenaba a mí. Sí. Nuestro pasaje de esta mañana es uno en el cual nosotros hemos meditado anteriormente, es en Santiago 1:15, voy a leer de la versión de la Biblia de las Américas, dice, después cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Este es el proceso del pecado que la Biblia nos enseña, es un proceso, por eso le digo, nadie peca involuntariamente. Este proceso
nos enseña pues que tampoco nadie puede pecar contra Dios de manera inconsciente. Aunque de esa clase de pecados hablaremos nosotros en un momento también. Dice, cuando la pasión ha concebido, ¿qué significa? Yo quisiera explicar esto rápidamente también. Es la manera en que las Escrituras nos hablan del momento de la tentación. La pasión ha concebido es la tentación, cuando nuestros pensamientos son arrastrados por el pensamiento pecaminoso, ya sea por la carne, por el diablo o por el mundo. Pero ahí está, es la tentación. Dar a luz, ¿qué significa? Es la manera en que se nos enseña cuando el pensamiento malvado, ese pensamiento malvado, esa tentación a pecar, ha conseguido la aprobación de la voluntad. Porque mientras está en tentación, tú todavía no accedes. Tú todavía no dices, bueno, mi voluntad, tú puedes decir, mi voluntad desecha ese mandamiento. Pero cuando dice la Biblia, dar a luz es cuando ese pensamiento pecaminoso consigue la aprobación de la voluntad. O sea, tú dices, ¿no? Viene la tentación a hacer el pecado y tú dices, bueno, sí lo voy a hacer. Todavía no lo haces, pero ya estás dispuesto espiritualmente a hacerlo. A la aprobación de la voluntad para llevar a cabo el pecado, para cometerlo, ya sea contra Dios o contra el prójimo. Y es posible que en este paso exista pues la justificación mental para apaciguar la conciencia y convencerla de que en realidad ese acto que se va a cometer no es tan pecaminoso. Luego habla del pecado consumado, que es la acción misma del pecado. Es cuando uno lleva a cabo. Ya primero es la tentación, luego tu voluntad dice sí lo voy a hacer y ahora lo estás haciendo. O lo estás diciendo. O estás omitiendo hacer algo. Dice, engendrar la muerte es el resultado del pecado consumado, del pecado no arrepentido o del pecado practicado. Ahora, ¿es posible que un creyente no se arrepienta de un solo pecado cometido? Un creyente no retiene ningún pecado sin confesar ni sin arrepentir. Tal estado espiritual conduce a mayores pecados y conduce a la dureza del corazón. Acuérdese de Faraón. Hay pecados también que son ocultos. Los pecados ocultos no pasan por este proceso. Por lo general son pecados de omisión en cuanto a nuestros deberes como cristianos. Por ejemplo, cuando no aprovechamos bien el tiempo. Es pecado. No nos damos cuenta. Es un pecado que no nos dimos cuenta. Por eso el salmista dice en el Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Para terminar, quisiera que veamos una división todavía de los pecados, pero esta vez usando las dos tablas de la ley moral de Dios. Las dos tablas de la ley moral de Dios, de los 10 mandamientos. Y yo, hermanos, quisiera presentar una pregunta entre nosotros, y aunque no vamos a responder cada uno a ella, quisiera que meditemos en nuestra posible respuesta, por amor de Cristo. Yo quisiera preguntarle, ¿cuál pecado es peor? ¿Pecar contra Dios o pecar contra los hombres? Ahora usted se va dando cuenta de que pecado es pecado, pero no todos los pecados son iguales y no todos los pecados los cometemos contra una misma persona. Hay pecados de participación, pero ahora yo quisiera que pensemos, ¿cuál pecado es peor? ¿Pecar contra Dios o pecar contra los hombres? Pecar contra los mandamientos de la primera tabla, son los primeros 4, o pecar contra los mandamientos de la segunda tabla, que son los otros 6. Hay un pasaje que dice, mire, 1 Samuel 2:25. Yo quisiera que lo leamos. 1 Samuel 2:25. Dice, mire cómo dice este pasaje, porque este pasaje es clave, hermanos. Dice, si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Pero fíjese cómo dice, si pecare el hombre contra hombre, o sea, hay pecado de hombre contra hombre. Esa es la segunda tabla. Y ahora dice, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, está hablando los pecados que están en la primera tabla. Pecar contra Dios es pecar contra su majestad, es pecar contra su santidad, contra su honor, contra la honra que Él merece. Esos son los pecados contra Dios.
Pero fíjense que en nuestros días se le ha dicho a la iglesia que los pecados contra el segundo y el cuarto mandamiento, o sea, los pecados contra Dios, no deben ser motivos para pecar contra los hermanos, al romper la comunión con aquellos quienes adoran según sus propios placeres y profanan el día del Señor. Ahora, la disputa es esa. Pecar contra Dios es una doctrina de cuarto nivel, de quinto nivel. Peca contra Dios, no importa, con tal que no ofendas nada de la segunda tabla. Su hermano, es tremendo. Es mejor pecar contra Dios, dicen ellos, con una adoración que deja de lado lo que Él mismo ordena en su palabra, antes que pecar por ser intolerantes con las posiciones de otros hermanos. O sea, es mejor que nos quedemos callados y que le escupan a Dios en su cara directamente. Es mejor pecar contra Dios profanando el día del Señor con actividades seculares y familiares, antes que pecar con el pecado del legalismo, como ellos dicen, por ser estricto en cuanto a esta doctrina del Señor. Pero yo les pregunto, ¿qué es peor, pecar contra Dios o pecar contra los hombres? ¿Alguna vez lo hemos visto nosotros de esa forma? Satanás, hermanos, ya ha inculcado su veneno para que la iglesia peque directamente contra Dios, como Él lo hizo. La iglesia peca contra Dios ahora y nadie puede decir nada, como Él lo mismo ya lo hizo en el pasado. Él ya ha expandido su ponzoña para que la iglesia tenga una perspectiva baja de la persona de Dios. Y lo peor de todo, que se defiendan los hombres cuyas iniquidades ofenden directamente a la persona de Dios. Las cosas están de cabeza. Están de cabeza. Romper la comunión con alguien que peca directamente contra Dios es pecado. Pero pecar contra Dios no es pecado. Y bueno, hermanos, después de esta exposición, yo creo que tenemos que preguntarnos cuál es nuestra relación con el pecado. ¿Confesamos prontamente nuestros pecados cuando el Espíritu Santo nos convence de ellos? ¿Nos arrepentimos y restituimos cuando debemos de restituir? ¿Hemos participado o estamos participando nosotros en pecados ajenos? Dependiendo de esas respuestas simples y sencillas, sabremos cuál es la condición espiritual de nuestras almas. Si somos del Señor o si somos del diablo. Que el Señor nos ayude, hermanos. Que el Señor nos ayude a hacer un examen de nuestras vidas y nuestra relación con el pecado. Y que también nos ayude a arrepentirnos, a restituir cuando haya que restituir, y nos ayude para no participar de pecados ajenos en ninguna de las formas que nosotros hemos visto, sino que, como dice la Escritura, mantenernos puros para la gloria y la honra del Señor. Vamos ahora.